Tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Joy Chipana. Estoy iniciando la tercera sesión de nuestro curso sobre los derechos reales en la práctica. Entiendo que sí se me escucha de manera clara, así que voy a empezar esta sesión. Hoy es martes, estamos en una transmisión en vivo. Las personas que se han inscrito a nuestro curso eh, que son cientos de personas, así que estamos contentos de que esta iniciativa esté dando los resultados que nosotros hemos buscado desde el inicio, ¿no? Recuerden que este es un curso completamente gratuito. Son 10 sesiones. La semana pasada hemos tenido las dos primeras sesiones. Recuerden que las dos primeras sesiones está en nuestro canal de YouTube, colgadas de manera íntegra, ¿de acuerdo? Así que ustedes pueden acceder a esa información y verla cuando quieran, ¿no? Independientemente de que se les esté enviando todos los detalles y toda la información por correo electrónico también. Bien, bueno, según el programa que tenemos, amigos doctores, vamos a hablar el día de hoy sobre eh, la defensa de la posesión. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la posesión? ¿No? ¿Cómo se ejerce la defensa de la posesión? La sesión anterior, y esto sin perjuicio de invitarlos a encender sus cámaras, quienes están en Zoom, eh, sin perjuicio de eso, la semana pasada recuerden amigos que habíamos hecho todo un desarrollo sobre lo que es el concepto de la posesión. Me interesó mucho desarrollar las clasificaciones sobre los diversos tipos de posesión que hay, que contrariamente a lo que se cree, doctores, doctoras, tiene una utilidad práctica innegable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese concepto claro de poseedor precario, si es que no lo manejan bien, no vas a poder ganar un proceso de desalojo, porque te vas a ir por otras ramas, ¿no? Por la posesión mediata, inmediata, legítima, ilegítima, de buena fe, de mala fe, etcétera. Entonces, hay que tener claridad sobre esas clasificaciones, porque yo las he aterrizado en un plano enteramente práctico. Y además recuerden y tengan en cuenta, autores, algo muy interesante y muy importante, porque todos los conceptos de las sesiones previas se van concatenando unos a otros conforme vayamos avanzando en las sesiones que quedan pendientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera sesión hablé sobre la teoría general de los derechos reales y ustedes dirán, ah, esta es la peor clase. Ya, saben que no es así porque ahí, por ejemplo, he desarrollado el concepto de título. Ahí, por ejemplo, he hablado de los frutos, ¿no? Los frutos tienen una íntima relación, por ejemplo, con una clasificación de la posesión de la segunda sesión, que es en posesión de buena fe o de mala fe, ¿no? Entonces he dado varios casos ahí para que ustedes lo puedan tener mapeados y podamos tener claridad sobre cómo es que se debe configurar en la práctica estas clasificaciones, ¿de acuerdo? Ahora voy a entrar a un aspecto tan práctico como el de las dos primeras sesiones, que es cómo yo defiendo mi posesión. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa de la posesión? Recuerda nuevamente, no he hablado nada sobre propiedad, únicamente me estoy enfocando en posesión. Posesión es hecho, propiedad es derecho. La propia definición de la posesión es absolutamente clara en nuestro Código Civil. ¿De acuerdo? Es un poder que en los hechos se materializa y evidentemente puede ser probado. Debe ser probado para nosotros hablar de una posesión efectiva. ¿Sí? Bien, arrancamos. Como manera o como tema previo, es importante, autores, precisar lo siguiente, ¿no? Antes de desarrollar la tutela posesoria, porque ese es digamos, el título macro, la tutela de la posesión, hay que tener en cuenta en qué momento se extingue la posesión. Esto es absolutamente necesario tenerlo en cuenta, doctores, porque si yo tengo la premisa de que la posesión es hecho, al ser un hecho, debe tener un inicio y un fin. Y cuando ocurre ese momento cumbre que es el fin de mi posesión, recién en ese momento yo puedo ejercer
por regla general, porque siempre hay excepciones, recién en ese momento yo puedo ejercer un mecanismo de tutela de la posesión que ya no tengo. Porque si yo tengo la posesión, ¿para qué voy a ejercer mecanismo de tutela de la posesión si yo tengo la posesión? Entonces no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ese punto de quiebre va a determinar el surgimiento de varias alternativas que el derecho civil nos va a otorgar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la regla general es, en un plano cronológico hay que entender cuándo es que yo entro en posesión de un bien y cuándo es que termina mi posesión. ¿De acuerdo? ¿Cuándo termina, cuándo concluye mi posesión? A partir del momento en el que ya no tengo posesión, recién se van a gatillar la posibilidad de que yo pueda entrar a los mecanismos que voy a explicar hoy. ¿De acuerdo? Esa es la regla general. Alguno me dirá, Joel, ¿y por qué hablas de regla general? Porque si hablas de regla general, debe haber algo específico, algo particular, algo excepcional. Por supuesto que hay, por supuesto que lo hay. Porque recuerden que, por ejemplo, dentro de los mecanismos de tutela de la posesión, hay en lo que se denominan los interdictos, ¿no? Y hay dos tipos de interdictos que regula la ley peruana, el interdicto de recobrar y el interdicto de retener. Ahí, por ejemplo, claramente uno se da cuenta de que el interdicto de recobrar es aquel que yo voy a ejercer cuando me han desposeído del bien, cuando ya no tengo la posesión del bien. Pero el interdicto de retener, que es otro mecanismo excepcional de defensa de la posesión, se va a materializar cuando existe un riesgo de que yo pueda perder la posesión. O sea, sigo teniendo la posesión, pero hay un riesgo de que la pierda. Entonces, el derecho me otorga este mecanismo, esta figura, para que yo pueda repeler esa, digamos, esa posibilidad de que yo pueda perder la posesión. ¿De acuerdo? Pero sobre eso voy a volver más adelante con más detalle, ¿sí? Entonces, doctores, regla general, premisa general, hay que entender en qué momento se extingue la posesión. Acá fíjense algunas cuestiones normativas, ¿no? Eh, el 922 del Código Civil, artículo 922 del Código Civil, señala que la posesión se extingue por la tradición, en latín la traditio, que es la traditio, la entrega física del bien. Esa es la tradición, ¿de acuerdo? No lo utilicen en ese término de la tradición, es algo antiguo, algo comúnmente utilizado en tiempo pasado, ¿no? La tradición, en su otra acepción, es la entrega material del bien, ¿de acuerdo? Otra forma de extinción de la posesión es el abandono. ¿Sí? Cuando tú dejas, por ejemplo, muchas personas dejan ropa, artefactos, muebles viejos en la calle y hay un abandono. Viene otra persona, se lleva esos muebles, no pasa nada, toma la posesión efectiva de los bienes. Luego tienes la ejecución de una resolución judicial, por ejemplo, las órdenes de lanzamiento que realiza un juez ante los procesos de desalojo. Termina el proceso de desalojo, el juez ordena el lanzamiento del bien, ¿no? Y finalmente, la destrucción total o pérdida del bien, ¿de acuerdo? La destrucción total debe entenderse como la imposibilidad de que ese bien pueda servir para los fines que primigeniamente se han utilizado, se han buscado, se han querido. Por ejemplo, tu vehículo, tienes un accidente automovilístico, el vehículo se destruye, queda inútil para la finalidad que ese carro, ¿cuál es? Transportar personas o carga, ¿no? Joel, pero quedan partes, sí quedan partes, pero ya no puedes llamar a ese que sea un carro. Tendrá otro fin, otro nombre, chatarra, ¿no? O metales, ¿de acuerdo? Entonces tiene otra finalidad, ¿no? Y la pérdida del bien, acá hay un debate incluso interesante porque los profesores de ciencias naturales, ¿no? Las ciencias duras, como llaman, dicen, no es que pueda existir la posibilidad científicamente viable de que algo se pierda, porque recuerden que la materia no desaparece, la materia se transforma, ¿no? Entonces, en estricto no estaríamos hablando de una pérdida total del bien, ¿no? Sino simplemente una transformación que ya obedecería a que esa materia transformada pueda, digamos, destinarse a otra finalidad que no es la finalidad primigenia. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las causales de extinción de la posesión. ¿De acuerdo? Em,
Acá hay una explicación un poquito más extensa. La tradición, por ejemplo, Carlos posee un automóvil, decide vender a Laura, ¿no? Al entregárselo y transferir la propiedad, su posesión se extingue. El abandono, Luis posee un terreno, deja de usarlo y no lo cuida más. Abandonado el bien, está extinguiendo su posesión. Ejecución de una resolución judicial, desalojo, que es lo que mencionaba, destrucción total o pérdida, un barco de pesca que Martín hunde y no puede ser recuperado, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que he mencionado ahí. Vamos ahora a entrar, amigos, a los efectos de la posesión hacia terceros. Nuevamente vuelvo a la premisa inicial. Eh, en ciencias naturales, doctores, en ciencias naturales, y voy a hacer referencia a las ciencias naturales cuando hablo de posesión, porque es absolutamente necesario hacerlo, hay un principio que se llama el principio de impenetrabilidad de la materia. ¿Qué significa eso? Significa que dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Un cuerpo va a desplazar a otro cuerpo. Necesariamente, en virtud de ese principio, eso va a ocurrir de esa forma. ¿Ok? Este principio es tremendamente útil cuando uno utiliza y va a hacer referencia a este concepto que quiero explicar a continuación, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos de la posesión hacia terceros? ¿De acuerdo? Miren, en un plano jurídico, los efectos son los que ustedes ven en la diapositiva. En un plano jurídico, porque estas son figuras creadas por el hombre que se van a enmarcar dentro de un marco legal. Pero el efecto natural de los efectos de la posesión frente a terceros es que si yo estoy poseyendo esta silla, nadie más puede sentarse en esta silla hoy. Entonces mis efectos generan una oponibilidad de la situación de hecho que yo tengo sobre esta silla frente a terceros. Yo estoy ahorita en mi estudio de abogados. Hay gente que está trabajando acá en mi equipo, está trabajando en mi estudio de abogados, ¿no? Me está apoyando la gente con el tema de las transmisiones, temas, sistemas, etcétera, ¿no? Y algunos abogados están trabajando en los casos que tenemos. Entonces, nadie puede entrar y sentarse en la silla en la que yo estoy sentado u ocupar la laptop que yo estoy ocupando, porque hay una oponibilidad material que se va a presentar por el solo, digamos, actuar de cualquier otro sujeto respecto de estos bienes. ¿Ok? Esta es una oponibilidad, es un efecto, si se quiere, expresamente material. Pero hay otros efectos de la posesión que son jurídicos. Tienes, por ejemplo, la defensa posesoria, judicial o extrajudicial. Tienes, por ejemplo, las mejoras, ¿no? Porque la posesión genera en algunos casos que el sujeto que posee realice unas mejoras sobre el bien que está poseyendo, ¿no? Y evidentemente hay una responsabilidad también por la posesión que este sujeto vaya a tener. Recuerden ustedes la sesión pasada, dependiendo de si estamos hablando de una buena o mala fe, porque hay una responsabilidad en ese caso, ¿no? También hay unos efectos vinculados a los frutos y productos que pueda generar el bien que yo estoy poseyendo frente a terceros. Yo estoy poseyendo de manera ilegítima. El legítimo propietario puede pedirme los frutos que se estén generando en ese bien. Si hay unos efectos frente a tercero de la sola situación posesoria que yo tengo, ¿no? Y el efecto, digamos, más importante, si se quiere, es el que me va a llevar a poder lograr la propiedad del bien por el solo paso del tiempo en posesión del bien, que es la usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos efectos que se van a presentar cuando uno posee y esa posesión va a generar estas, entre otros, estos efectos frente a terceros, ¿no? Defensa posesoria, por ejemplo, son los mecanismos de defensa en general que alcanzan al propietario y el poseedor, ¿no? Acá la Corte Suprema, por ejemplo, dice algo interesante. Fíjense lo que dice esta casación 94798 Ancash. Dice, la ley protege la propiedad concediendo a su titular distintos medios según los diversos modos de su actuación en la vida jurídica. Así, el dominio es sancionado por la acción reivindicatoria. La posesión está protegida por acciones posesorias e interdictales, por ejemplo, ¿no? Cada derecho real tiene sus propios mecanismos de defensa, doctores. Cuando hablas de propiedad, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, mejor derecho de propiedad. Por ejemplo, acción reivindicatoria. Cuando hablamos de posesión, hoy día yo voy a hacer un desarrollo sobre algunos mecanismos de defensa de la posesión. ¿Ok? Cuando hablo de otros derechos reales, por ejemplo, el derecho real de retención,
Existen otros mecanismos, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre. Defensa posesoria, por ejemplo, extrajudicial. Miren, este es un artículo modificado, pero es un artículo muy extenso, doctores, porque acá hay que verificar y hay que eh, comentar, digamos, de manera detallada algunas cuestiones que yo quiero poner énfasis, ¿sí? Sobre este artículo yo podría hablarles horas, ¿de acuerdo? Literalmente yo podría hablarles horas sobre este artículo, pero voy a sintetizar y voy a dar algunas pinceladas sobre los aspectos prácticos más importantes de este artículo. Me refiero al artículo 920, ¿ok? Defensa posesoria extrajudicial. Este es un artículo que en su versión inicial, digamos, no podía hacer frente a los mecanismos de despojo que en la realidad se presentaban. ¿De acuerdo? Entonces, este artículo arranca señalando una situación de hecho, que es que debe preexistir para entrar a la defensa posesoria extrajudicial, debe preexistir una desposesión del bien. Nuevamente, doctores, yo no estoy poniendo en debate la titularidad del bien. No estoy poniendo en debate eso. Solamente estoy poniendo en debate la existencia de una posesión respecto de un bien que me ha sido quitado. ¿De acuerdo? Ese es el supuesto inicial que yo necesito para que ustedes entiendan cómo es que este artículo se puede aplicar en la realidad. La acción, cuando ocurre ese primer hito fáctico, una desposesión del bien, la norma dice, yo tengo 15 días siguientes, acá hay que hacer una precisión, 15 días siguientes desde que yo conozco esta desposesión. Y acá hay una precisión importante, doctores. Miren, voy a ponerme en dos supuestos, ¿sí? Primer supuesto, yo vivo en mi casa, tengo mi casa de campo. Unos delincuentes entran al inmueble y me sacan, ¿de acuerdo? Y me sacan del bien. Hay una desposesión del bien. Repito, acá no estoy hablando de propiedad. En ningún caso yo meto el término de propiedad. Únicamente hablo de posesión. Me sacan del bien y evidentemente en ese preciso momento yo voy a tomar conocimiento de la desposesión, pues, porque me están sacando del bien, es obvio. Entonces yo podré ejercer la defensa posesoria extrajudicial. Tengo 15 días. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que yo puedo ir coadyuvado por la fuerza pública o municipal y con mis amigos, por no decir otra cosa, a sacar esos pillos de mi casa de campo en el acto. ¿De acuerdo? Ahorita voy a explicarles un poquito ese procedimiento ante la comisaría y todo eso. Entonces, como me han sacado, en ese momento en el que me sacan, me desposeen del bien, yo tomo conocimiento pues del hecho. Entonces tengo 15 días. ¿De acuerdo? Ahí no hay, digamos, gran cosa, gran conflicto o gran dificultad para entender. El otro supuesto, doctores, es aquel en el que yo no me encuentro materialmente en el bien, pero lo poseo habitualmente. Por ejemplo, tengo mi casita de playa y voy una vez a la semana a mi casa de playa, los domingos. ¿Ok? Los domingos voy a mi casa de playa. El mismo domingo voy y el mismo domingo retorno por la noche a mi residencia en Lima. ¿Tengo la posesión sobre mi casa de playa? Sí, tengo la posesión sobre mi casa de playa porque ahí están mis artefactos, está mi cama, está mi sala, mis muebles, etcétera. El lunes, el día siguiente de que yo me voy de mi casa de playa, se meten unos pillos a la casa, ¿de acuerdo? El día lunes, en estricto, se ha producido una desposesión porque se meten terceros a un inmueble que yo estoy poseyendo, regularmente poseyendo. Pero la pregunta que surge ahí es, esos 15 días, ¿desde cuándo se contabilizan? Porque si yo los contabilizo desde el lunes, voy a tener ahí 15 días, pero voy a perder prácticamente toda la semana porque yo voy a mi casa de playa los domingos.
Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, son 6 días que yo he perdido. Entonces, ese es el sentido de esa referencia que hace la norma que dice 15 días desde el conocimiento. En mi ejemplo, en esta segunda hipótesis, yo voy a contar los 15 días desde el domingo. Porque el domingo, cuando yo vuelvo a la casa de playa, voy a tomar conocimiento de que estos delincuentes están en el inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esos detalles en el orden cronológico de lo que corresponde tener en cuenta para, digamos, ejercer la defensa posesoria extrajudicial. ¿Ok? Bien. Ahora, otro aspecto importante, doctores, aquí hay que decirlo es, la norma hace referencia y en general el derecho tiene como premisa que rige, digamos, las actuaciones de los sujetos de derecho en sociedad, eh, no permitir la actuación por las vías de hecho injustificadas, desproporcionadas, ¿de acuerdo? Esto es importante decirlo porque, como toda regla, también consigue una excepción. Y acá la excepción está determinada por esa última parte del primer párrafo. Dice, en cualquier caso debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Esta es una referencia normativa, doctores, que no es muy clara. Voy a poner dos ejemplos. Yo estoy en mi casa, se meten 5 pillos, me sacan del inmueble. Yo hago todo el trámite ante la comisaría, etcétera. Vuelvo al inmueble con 3 policías y 3 personas más y logramos sacar a estas personas del inmueble. ¿Ok? En ese supuesto, doctores, y a ustedes creo que les queda también medianamente claro, que el repeler la fuerza del despojo es más o menos equivalente a la fuerza que ha utilizado la contraparte. Porque han entrado 5 y nosotros luego los hemos sacado con 6 personas. ¿De acuerdo? O sea, hay una proporcionalidad ahí. Hay unas vías de hecho, obviamente. La defensa posesoria extrajudicial, doctores, significa que tú por mano propia recuperas la posesión, pero con un procedimiento que se tiene que seguir, que está en esta norma. Distinto será el caso en el que se meten 5 pillos y yo entro con 40 matones y muelen a palos a esos pillos que se han metido al inmueble y los sacan a patadas. En ese caso, autores, podría generarse, y de hecho se va a generar, incidencias que no solamente van a ser civiles, sino también penales. Porque esas personas, yo sé que son unos delincuentes que se han metido a la casa, pero tú llegaste con 30 personas más y los has molido a palos y los has botado a patadas, obviamente esas personas van a denunciarte por lesiones, ya sea leves o graves, y ahí se va a generar otra situación, que es una situación indeseable en la que tú vas a meterte a un proceso, a un lío penal, sin perjuicio de los daños y perjuicios que en la vía civil te puedan demandar. ¿Ok? Entonces, uno cuando va a ejercer esta defensa posesoria de autores debe tener razonabilidad suficiente para poder de mano propia intervenir en esta situación. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con eso. La prudencia siempre tiene que ser aquí el principio rector en el actuar. ¿Ok? Sigo. Dice, el propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en proceso de edificación puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. Esto es importante también mencionarlo, doctores, y esto se aplica, este segundo párrafo del 920 se aplica a esos predios eh, que no tienen alguna construcción. Los terrenitos, por ejemplo, que tú compras en las playas o en las casas de campo. Y a lo mucho tú los cercas, por ejemplo. A veces ni siquiera está cercado. Entonces se meten ahí unos poseedores precarios. ¿Precario por qué? Porque no tiene título para poseer. Entonces también puedes ejercer tú la defensa posesoria en los términos de este artículo. Vas a la comisaría, haces tu trámite y recuperas el bien por los hechos. ¿De acuerdo? Otro caso también que se presenta en la realidad es que cuando ese predio está en proceso de edificación,
¿no es cierto? Ha habido en las noticias en los últimos meses muchos supuestos, doctores, en donde están construyendo pues edificios por departamentos o casas y terceros, ¿no? Según muchas notas de la noticia, incluso extranjeros, se meten a habitar en esas construcciones, ¿no? Ahí claramente también pues supone o se puede dar la posibilidad de que pueda existir esta defensa posesoria extrajudicial. Me acuerdo que en departamentos ya construidos, concluidos en Barranco, en Miraflores, terceros se metían a esos departamentos deshabitados, los vecinos llamaban a la policía, a serenazgo, y se intervenía y sacaban a estas personas de estos departamentos, ¿verdad? Entonces también se puede aplicar para estos supuestos en donde existan estas situaciones. Eh, Abro un paréntesis aquí chiquito sobre este 920, doctores, porque esta es la primera y la más importante alternativa que uno tiene para recuperar la posesión. ¿Ok? Esta es la más importante, la más útil, la más eficiente, porque acá no necesitas un juez, acá no necesitas entrar a un proceso judicial. ¿Cuánto dura el proceso judicial? El proceso judicial dura literal lo que tú quieres que dure. ¿De acuerdo? Si tienes un abogado que es un tinterillo, que se las sabe todas, como dicen, ¿no? Pica pleitos. Ese abogado va a meter escrito tras escrito, tras escrito, tras escrito, tras escrito, tras escrito, incidencia tras incidencia, tras incidencia, y eso en últimas va a generar que el proceso se alargue todo lo que tú quieras que sea alargado. ¿Ok? Hay casos emblemáticos en temas de discusión de la posesión, incluso de la propiedad, ¿no? Que duran décadas, décadas, ¿ah? Estoy hablando de pocos años, estoy hablando de décadas. Entonces, el 920 es una posibilidad alternativa de oro que uno tiene para que pueda ejercer esta defensa posesoria extrajudicial. Porque por mano propia, sin orden judicial, tú recuperas el bien. Pero el lapso para que tú puedas actuar es de 15 días. Es decir, la respuesta tiene que ser inmediata. No puedes esperar algunos días. Apenas tengas noticia de que eso está ocurriendo, tienes que hacer este trámite que te da el 920 para que tú puedas recuperar la posesión. ¿Ok? Ahora, cierro ese paréntesis chiquito. Em, Segundo párrafo, segunda parte del segundo párrafo. Dice, en ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años. Este segundo párrafo, doctores, claramente me lleva al debate sobre la usucapión, ¿de acuerdo? Sobre la usucapión. El usucapión, recuerden que es la posibilidad de ser titular de un bien por la posesión continua, pacífica, pública, con ánimo de propietario que uno tenga sobre el bien. ¿De acuerdo? Entonces, ya dije en la clase anterior, amigos, la usucapión vence a todo. La usucapión gana a todo. Joel, ¿qué pasa si yo estoy poseyendo el bien 11 años, tengo toda la prueba y me sacan del bien? Yo les digo siempre, no pasa nada. Tú puedes iniciar tu proceso de usucapión sin tener la posesión del bien, ya pasaron 11 años, y ese proceso cuando concluya puede darte la titularidad del bien. Y cuando tú tengas la titularidad del bien, con ese título puedes demandar desalojo al anterior propietario. Por eso la usucapión es la reina en materia de mecanismos originarios de adquisición de la propiedad. No le vence nadie. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con ese detalle. A eso se refiere esta segunda parte del segundo párrafo. ¿Sí? Sigo. La Policía Nacional, así como las municipalidades, en el marco de sus competencias, deben prestar apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento de este artículo bajo responsabilidad. ¿De acuerdo? Acá hay una precisión, doctores, práctica. Voy a ponerme en la práctica, ¿de acuerdo? Sé que los colegas abogados pueden tener distintos mecanismos, distintas formas para actuar a la luz de este artículo, pues yo les voy a dar el mecanismo general. Cada caso, recuerden que tiene sus particularidades, ¿de acuerdo? Cada caso tiene sus particularidades. Distinto es que una sola persona se meta a tu casa y tú quieras sacarlo a la fuerza, ¿no? Puedes ir a la comisaría y tú mismo lo sacas. Distinto es el caso de que un predio de 2 hectáreas sea invadido por 500 personas. Sea, hay los mecanismos de control
de los hechos, evidentemente van a tener que ser distintos. ¿De acuerdo? Miren, regla general. Se meten a mi predio. No digo, nuevamente, no estoy hablando de propiedad, estoy hablando del predio que yo poseo, porque estamos en posesión, ¿no? La norma me da 15 días. Lo primero que yo tengo que hacer, doctores, es ir a la comisaría y presentar la denuncia. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el tipo del delito? Usurpación. ¿No? Oye, han usurpado mi bien. Pero ese delito, ese tipo penal, doctores, tiene una connotación y tiene un sentido de uso penal. Su naturaleza es penal. En esa misma incidencia, lo que ustedes tienen que generar ante esa comisaría es que pueda darles el auxilio por lo menos un policía. Y con ese policía ir para recuperar la posesión. Evidentemente, doctores, en ese caso, dependiendo de las circunstancias del caso, se metieron 10, ya, un solo policía no va a hacer frente a los 10. Pues. ¿Qué tendrás que hacer en ese caso? Contratar a personas para que te apoyen en esa toma de la posesión que te ha sido despojada. Basta un policía. ¿Por qué basta un policía, doctores? Porque la presencia de un solo policía representa la legitimidad que este artículo te exige para poder ejercer esta defensa posesoria de manera extrajudicial. Uno solo es suficiente. Uno solo va a hacer la convalidación, la legitimación del uso de esa fuerza que no ha sido ordenada por ningún juez. Ahora, si tú pues tienes la posibilidad de que el comisario, pues ya, 10 efectivos, vayan, acompáñenlo, mejor. Pero si no existe eso, porque ustedes saben bien que todas las comisarías tienen limitaciones, no solamente pues de infraestructura, sino también de personal, pues basta que uno pueda acompañar. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esos detalles, que no son detalles menores, no son detalles menores, eh, que hay que, digamos, que hay que, con los que hay que, digamos, pelear o con los que hay que, de alguna manera, eh, lidiar, ¿de acuerdo? Lidiar. Entonces, mucho cuidado, con esos detalles, doctores, ¿sí? Siempre en cuenta, doctores, eh, que la policía te va a dar esa legitimidad para ejercer estas cuestiones de hecho, ¿de acuerdo? Cuestiones de hecho, ¿sí? Sigo. Eh, Cuando nosotros hablamos, por otro lado, de una situación en la que la policía no quiere ir, en la que la policía no quiere ir, hay que entender que situaciones como esta me van a habilitar el lado de la municipalidad. ¿De acuerdo? Me van a habilitar el lado de la municipalidad. El problema aquí, doctores, es lo siguiente. ¿Qué legitimidad me va a dar el serenazgo para que yo pueda hacer frente a unos delincuentes? Porque el serenazgo, ojo, el serenazgo no tiene fuerza pública, el serenazgo no tiene armas, el serenazgo no tiene esa posibilidad digamos, de la coertio que nosotros conocemos bien, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con esos detalles. ¿Qué es lo que yo prefiero en todos los casos, doctores? Vamos con la comisaría, vamos con un policía. Contratamos a personas y con esas personas ejercemos esta defensa posesoria extrajudicial. Entonces, tengamos mucho cuidado siempre con ese detalle, doctores, ¿de acuerdo? Sigo. Vas a la comisaría, haces tu trámite, ¿cierto? Haces tu trámite, un policía basta y entras a tomar posesión del bien. Acá surge una pregunta. Joel, ¿puedo llevar a personas con arma?
Ojo, doctores, que hay empresas que se dedican, por ejemplo, a prestar apoyo, por ejemplo, en procesos de desalojo. Ojo con eso, ¿ah? Hay personas y empresas que se dedican a eso. Dentro de ese grupo de empresas, hay algunas pues que son formales y otras que son informales. Dentro de las formales, hay empresas debidamente constituidas y todo bien, eh, que digamos tienen esta prestación de servicios de seguridad, ¿de acuerdo? Prestación de servicios de seguridad. Estas empresas, doctores, tienen la característica de que algunos de sus, digamos, trabajadores tienen permiso para portar armas. Entonces, en ese supuesto, estas personas a las que tú contratas como seguridad y que sus trabajadores tienen permiso de portar armas, tranquilamente pueden prestarte el apoyo que tú requieras. Pero tú tienes que verificar que eso sea así. Porque, por ejemplo, les cuento un caso. Hace algunos meses yo fui a una ciudad fuera de Lima, a, iba a participar de un lanzamiento. Ya habíamos ganado el desalojo, era un lanzamiento de una casa muy grande. eh, digamos, la propiedad tenía más o menos 1.500 metros cuadrados y dentro se habían metido muchas personas y el propietario finalmente logramos desalojar a todos. Entonces, cuando estamos haciendo el trámite, pues los oficios, tenemos que ir a la comisaría y todo este tema del desalojo, que en otras sesiones nosotros lo vamos a ver. eh, en la puerta del juzgado, del Poder Judicial, habían unas personas que tenían sus tarjetitas que decían servicio para desalojo. O sea, ya estaban organizados. Ya. Entonces, eran empresas que prestaban servicio con gente para entrar a los desalojos. ¿De acuerdo? Entonces, yo por curiosidad, porque este asunto ya lo sé, en Lima esto funciona así, pregunto pues al que me da la tarjeta y le digo una pregunta, le digo, ¿ustedes ya están formalizados? ¿Tienen RUC? ¿No? Porque obviamente cobran honorarios, pues, ¿no? ¿Tienen factura, giran factura, etcétera, ¿no? Sí, 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 nosotros estamos plenamente, uno me decía que no y otro me decía que sí. Y el que me dijo que sí, le pregunto, oye, ¿y tiene los trabajadores, algunos o todos tienen permiso para portar armas? Y dice, algunos tenemos. ¿Cuántos necesitas, no? Entonces, ya esos datos te los estaban ofreciendo, ¿no? Pero mucho cuidado, nuevamente, doctores, porque si tú vas a ejercer de manera extrajudicial esta defensa, cuidado que puedas meterte en un lío penal por no tener en clara estas consideraciones que les estoy dando, que la norma no lo dice, pero lo estoy diciendo yo. Mucho cuidado, doctores, con ese detalle, que no es un detalle menor. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esa intervención de la policía, es absolutamente necesario de la policía. ¿De acuerdo? Obviamente, pues tienes que pedir que esté registrada en la SUCAME y todo esto, ¿no? Pues, ustedes ya lo saben, eso lo pueden investigar, está todo en internet. ¿De acuerdo? Bien, entonces, intervención de la policía, súper necesario. Intervención de la municipalidad, traten de no hacerlo. Traten de no hacerlo. Ahora, si la policía te acompaña y puedes lograr que algún serenazgo te acompañe también, bacán, ¿de acuerdo? Bacán, ¿sí? Em, repito, este 920 te permite una acción inmediata. Si tú pasas los 15 días y quieres hacer este trámite del 920, te van a denunciar por usurpación. Yo sé que es una contradicción. Joel, ¿cómo me van a denunciar a mí por usurpación si yo estaba poseyendo el bien con todas las de la ley, si se quiere? ¿De acuerdo? Entonces, pasan 15 días y ya fuiste, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función del serenazgo, ¿no? Eh, el apoyo. La norma dice, la policía y las municipalidades, ¿no? Deben prestar el apoyo necesario. Y en realidad el apoyo, amigos, a la que esta norma se refiere, es un apoyo meramente, eh, digamos, como un mecanismo de prueba adicional de lo que está ocurriendo.
porque Serenazgo va a levantar un acta, va a registrar la incidencia, ¿no? El policía también tiene que ver, tiene que estar presente, tiene que ver qué es lo que ha pasado, etcétera. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con esas consideraciones, doctores, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, miren que me he demorado casi 20 minutos en esto, pero podría hablar mucho más, pero ahí les he dado hartos tips prácticos para que ustedes lo tengan anotado. La última parte dice, en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo la prescripción, ¿de acuerdo? Este es un artículo, perdón, este es un extremo del artículo 920, doctores, que ha sido duramente criticado, porque en la defensa posesoria extrajudicial no tiene que entrar en debate el tema de la propiedad. Es decir, en esta última parte de este artículo, lamentablemente, yo creo que el legislador ha cometido un gran error. Póngase en este ejemplo, ¿ah? Imagínense que yo estoy poseyendo este departamento y este departamento, esta oficina no es mía, ¿de acuerdo? Voy a poner la regla general y la regla específica. La norma dice, en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario. Viene el propietario y me saca de la oficina a patadas. La norma dice, yo no puedo ejercer defensa posesoria contra el propietario que me ha sacado a patadas. Oye, pero el propietario para sacarme a patadas necesita una orden del juez. No puede sacarme a patadas. Este es el eterno caso, amigos, de los supuestos en donde hay arrendamientos que terminan o hay posesiones que ya no tienen título, no tienen, bueno, no tienen nada. Y lamentablemente el propietario no puede hacer nada porque necesitas un proceso judicial, una orden. Entonces, fíjense lo contradictorio de este artículo. Porque, doctores, nuevamente, aquí estamos hablando de posesión, no estamos hablando de propiedad, estamos hablando de posesión. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado siempre con esta situación que acabo de explicar. ¿Qué supuestos puede realizar la defensa de la posesión? A ver, acá hay algunos supuestos prácticos. Recuerden, amigos, que todas las diapositivas se las enviamos a los quienes están inscritos en el curso, se las enviamos por correo electrónico y también al grupo de WhatsApp que tenemos. Todo el material se comparte por esos medios, ¿de acuerdo? Son 10 sesiones, cada sesión tiene entre 60 y 120 diapositivas, así que inéditas además, así que hay harta información que nosotros estamos compartiendo gratuitamente con todos, ¿de acuerdo? Repeler la ocupación dentro del plazo de 15 días, clarito, ¿de acuerdo? Eso es un supuesto evidente, el propietario en Lima ve a un grupo de personas ocupa una parcela con la intención de construir una vivienda. El propietario, al enterarse el despojo, en 15 días, entra directamente a recuperar el bien, ¿de acuerdo? El propietario está actuando dentro del plazo de 15 días y aunque tiene derecho a repeler la ocupación, debe hacerlo de manera proporcional, sin usar fuerza excesiva, sin usar fuerza excesiva, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esa precisión, que no es una precisión menor, ¿sí? A ver, sigo. Un empresario ha adquirido un terreno en un área donde planea construir un centro comercial, pero el terreno aún está vacío, en proceso de urbanización. Un individuo comienza a ocupar una pequeña parte del terreno, alegando que no ve ningún uso para el mismo. ¿Cómo se aplicaría el 220? El propietario puede invocar defensa posesoria, ya que aunque no hay edificación en el terreno, esa propiedad está en proceso de ser desarrollada. Al ser despojado una parte de su terreno, tiene derecho a recobrarla extrajudicialmente dentro de los 15 días de que toma conocimiento de que este pillo se ha metido, ¿de acuerdo? Se ha metido al, al inmueble, ¿de acuerdo? Y una precisión adicional, doctores, una precisión adicional. La norma dice, el 920, que tanto la policía como la municipalidad tienen que prestar apoyo, ¿cierto? Y en la última parte de ese artículo dice, bajo responsabilidad, ¿ya?
El problema con esta parte, doctores, es que no establece qué tipo de responsabilidad se va a imputar en caso la policía no quiera ayudarte o en caso que el serenazgo no quiera ayudarte o la municipalidad no quiera ayudarte. Ahí existe un vacío, ¿de acuerdo? Por eso es que se tiene que realizar un trámite y en estricto la policía debería acudir al primer llamado, ¿no? Ahí también se pueden, digamos, doctores, se pueden agarrar de la norma de flagrancia, ¿de acuerdo? Tienes un número de horas determinado para que la policía tenga que actuar y actúe en caso de flagrancia. O sea, por más de que hayan pasado horas, según esta norma, sigues en flagrancia. ¿De acuerdo? Antes, flagrancia, ¿qué era? Te agarran con las manos en la masa. Eso era flagrancia, ¿no? Pero ahora existe una norma, ¿de acuerdo? Que determina que la flagrancia tiene un número de horas determinado en donde la policía tiene que actuar, ¿de acuerdo? Entonces se puede invocar esa norma también. Y en esa norma de flagrancia también sí hay responsabilidad para el policía, responsabilidad funcional, dice. Entonces, ahí si invocas esa norma, ahí te pueden parar la oreja y te pueden atender con más detalle. ¿Ok? Otro caso, prescripción adquisitiva y defensa posesoria. Un terreno de cosecha es ocupado por un agricultor que ha hecho mejoras en el terreno y lo ha trabajado como propio, haciendo suyos los frutos de la tierra. Lejos de ahí se ha transferido el predio sin ir a supervisar el terreno y se pretende retirar al agricultor extrajudicialmente, usando el derecho de defensa posesoria del propietario del inmueble sin edificación. En este caso, aunque el propietario intente recuperar el terreno por medio de la defensa posesoria, el agricultor podría postular que ha usufructuado el bien por 10 años y por la posesión de manera continua, pacífica y pública ha configurado la prescripción que le otorga el derecho de propiedad, ¿no? Esa es la precisión que yo hacía eh, a raíz de la existencia de esta defensa posesoria extrajudicial con el tema de la usucapión. ¿De acuerdo? Hay un vínculo que en muchos casos se cruzan ambas figuras. ¿Sí? Sigo. Eh, Aquí hay algunas críticas, un paréntesis para reiterar toda la información para que entren a mí o a este curso gratuito está en mis redes sociales. En Instagram, está en Facebook, está en LinkedIn también. Así que toda la información está ahí. Hay unos links de acceso, ahí pueden entrar para inscribirse. Pueden inscribirse aún en este curso todas las personas que quieran acceder formalmente al curso, a la sesión de Zoom que tenemos, ¿de acuerdo? Sigo. Acá hay algunas críticas, ¿no? Bajo responsabilidad, que es lo que decía hace un rato, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de responsabilidad, pues, se tiene que instaurar en este caso? No existe un tipo de responsabilidad, ¿cierto? El concepto bajo responsabilidad tiene implicancias importantes respecto al uso de la fuerza en la defensa posesoria. El artículo podría interpretarse de manera ambigua, abriendo la puerta a que un poseedor recurra a la violencia para defender su posesión, lo cual podría generar un contexto de justicia por mano propia. Es que la línea, doctores, la línea es muy delgada en este caso. La línea es muy delgada. ¿Saben qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos? Cuando tú ejerces defensa posesoria de manera extrajudicial, tú terminas denunciado. Esa es la verdad. Al margen de que tú denuncias por usurpación, luego, cuando tú los botas a patadas dentro de este plazo de 15 días, terminan denunciándote a ti también. Esa es la verdad, lamentablemente, de esta situación. Por eso, cuando ustedes vayan a pedir apoyo a la comisaría para que puedan ejercer el 920, también deben hacer la denuncia por usurpación. No dejen pasar esa posibilidad. Al mismo tiempo tienen que denunciar usurpación. ¿De acuerdo? Porque eso les va a ayudar luego cuando los denuncien ustedes porque ya va a haber una incidencia previa. ¿Sí? Sigo. Esto también se ve en la figura de la policía, que no solo garantiza el cumplimiento de la ley, sino que podría verse como una facilitadora de la violencia si no se delimita claramente qué se entiende por ese concepto de fuerza razonable y por ese concepto de responsabilidad. Este vacío interpretativo podría dar lugar a abusos donde el uso de la fuerza sea excesivo y no esté debidamente controlado por las autoridades, ¿no? Y el ejemplo que ponía es claro, ¿no? Se metieron 5 personas a la casa y tú para ejercer defensa posesoria metes a 30 y los muelen a palos y los sacan a patadas. Entonces, evidentemente, en ese caso va a haber pues un uso desproporcionado de la fuerza para recuperar el bien, que evidentemente va a generar una contingencia no solamente civil, sino sobre todo penal por las lesiones que estos delincuentes, porque son delincuentes, han sufrido.
¿no? Y además recuerden, amigos, que estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho supone el respeto por los derechos de todas las personas, incluso de los delincuentes, ¿no? Filosóficamente hay un debate sobre eso en el que no voy a entrar, porque una corriente dice, y el delincuente en realidad debe disminuírsele los derechos, ¿no? Pero ese es otro debate. El caso de Bukele, por ejemplo, en su país, es un típico supuesto en donde este concepto de Estado de Derecho y el concepto de qué derechos puede gozar un sujeto por ser y por tener la calidad de tal, entra en una confrontación ahí, ¿cierto? En otro momento yo podré dar mi opinión sobre eso, pero es un debate actual, ¿no? El violador de una niña de 5 años, ¿tiene derechos? Y luego la ha matado y ha desaparecido, y la ha cortado, la ha descuartizado. ¿Tiene derechos esa persona? Entonces, ahí uno tiene que, digamos, tomar partido, pues, ¿no? Como uno estudiante o abogado tiene que tomar una posición, ¿cierto? Sigo. Críticas, ¿ah? Aunque el artículo establece que el poseedor tiene derecho a repeler la fuerza utilizada contra él o su propiedad, esta fuerza podría ser entendida de diversas maneras, incluidas las amenazas o agresiones físicas. Surge la inquietud de si esta defensa posesoria se limita realmente a una actuación legítima o si puede ser usada como pretexto para una acción violenta, que es lo que decía, ¿no? La ley, al no especificar el tipo de fuerza que se puede usar, podría facilitar la interpretación abusiva de este derecho, convirtiéndolo en una justificación para actos violentos que serían considerados ilegales. Es otra crítica que se hace, ¿no? Eh, Acá hay una ambigüedad también que quiero comentar con ustedes sobre ese plazo de 15 días, ¿cierto? El 920 del Código Civil establece que el poseedor debe ejercer la defensa posesoria dentro de 15 días a que tome conocimiento. Sin embargo, en casos donde el inmueble no está edificado o se encuentra en construcción, surge una dificultad práctica. ¿Cómo se determina con certeza el momento en el que el propietario o poseedor efectivamente tomó conocimiento del despojo? Porque no tomas, digamos, ¿cuál es el documento? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la prueba que tú puedes decirte, oye, realmente tomaste conocimiento del despojo hace 2 días? Ejemplo, tú tienes una casa de campo y vas una vez al mes. El día 5 entran en la posesión y tú recién vas a llegar a la casa de campo el día 30. Y el día 30 tú tomas conocimiento de que se han metido a tu casa. Ya pasaron 25 días. Tú puedes decir, me acabo de enterar. Si dices me acabo de enterar, he tomado conocimiento, tu plazo vence, perdón, el cálculo de los 15 días se da desde ese momento. Pero la otra parte puede mostrar alguna prueba de que ya posee más de 15 días. Un video, por ejemplo, ¿no? Señor, se graba dentro de la casa viendo televisión. Fíjense ustedes, hay una transmisión en vivo, hoy es el día 6. Aquí está el video, la hora, mi celular fijo la hora, el periódico lo compro con el día 6, ya tienes prueba, y ese pillo, ese delincuente ya se la sabe todas, pues. Entonces, genera esa prueba. Entonces, el policía va a decir, oye, entonces, ¿cómo hago acá? ¿Cómo contabilizo ese plazo? Y lamentablemente, amigos, y esto no es una crítica, es una realidad, el policía no sabe derecho. ¿Y cómo le vas a explicar a ese policía que te asista para que tú entres a recuperar el bien cuando la otra parte dice, yo estoy acá hace 25 días? La norma le da plazo de 15 días. Entonces ahí se va a generar, amigos, un problema. Eh, claro, hoy ese tema más o menos se puede ver superado, más o menos, porque hay cámaras de seguridad que tú puedes instalar tranquilamente. Compras en cualquier tienda de eléctrico, de bienes eléctricos, cámara 150 soles, lo enchufas, lo conectas y tú en tiempo real, incluso con sonido, haces seguimiento de eso, ¿no? No pasa nada. Ya estás al tanto de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, mucho cuidado siempre con esos detalles, doctores. La policía tiene en sus facultades una actuación determinada simplemente a lo que ellos pueden hacer. Así como nosotros no conocemos nada del trabajo de inteligencia, de todas, digamos, las actuaciones que la policía tiene, ellos también no desconocen el derecho. Entonces, nosotros tenemos como abogados ser conscientes de eso también.
¿De acuerdo? Tú no le vas a exigir a un policía pues, que conozca el derecho, porque estas cuestiones de interpretación que acá mismo estoy yo cuestionando, los policías no tienen por qué saberlo. Así como nosotros no tenemos por qué saber cuáles son las actuaciones específicas, concretas que ellos deben seguir atendiendo a las facultades que tienen de acuerdo a ley. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado siempre con ese detalle en el tema del cómputo de el plazo y sobre todo esta referencia a tomar conocimiento. Siempre graben, tomen fotografías. Ahora el celular es literalmente una extensión del ser humano. Todos ustedes estoy seguro que tienen celulares, que tienen cámara, que tienen video, que tienen audio. Así que se puede generar prueba de manera inmediata sin ningún problema. No existe ahora mismo esa imposibilidad de generar una prueba. ¿De acuerdo? Sigo. Termino entonces 920, defensa posesoria extrajudicial. Voy a la defensa posesoria judicial y acá voy a avanzar un poquito más rápido porque ya son las 8:30. Miren que estamos ya 1 hora de clases y se ha ido volando la sesión. ¿Sí? 921. Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año, puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. Acá quiero hacer un análisis muy concreto, doctores, porque los plazos son importantes para que tú te des cuenta qué puedes hacer. ¿De acuerdo? Miren, 0 a 15 días, repito, 0 a 15 días, yo tengo el 920, es decir, defensa posesoria extrajudicial. Por mano propia puedo recuperar 0 a 15 días. ¿De acuerdo? Recuerden, doctores, que nuestras clases son los martes y los jueves. Martes y jueves de 7:30 a 9 de la noche, ¿de acuerdo? Nos quedan todavía 7 sesiones, con estas son 8 sesiones. La semana pasada hemos tenido 2 sesiones, ya están en nuestra cuenta de YouTube las clases completas, ¿de acuerdo? Cierro paréntesis. 0 a 15 días, defensa posesoria por mano propia. Chao. 15 días hasta el año, hasta un año, tengo los interdictos. ¿De acuerdo? Hasta el año tengo los interdictos. Esta interpretación, doctores, me lleva, o me lleva a esta interpretación el 921, dice, miran, todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Yo puedo plantear interdicto, proceso judicial. Si su posesión es más de un año, puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. Si yo soy un delincuente, me meto a tu casa, dejaste pasar los 15 días, yo ya no puedo ejercer defensa posesoria extrajudicial, ya fui. ¿Qué tengo que contabilizar? Oye, ¿cuánto tiempo estás en el inmueble? 8 meses. Ah, ¿tienes 8 meses? Todavía no llego al año. Entonces puedo entrar a una acción posesoria en los interdictos. Al toque voy a entrar en los interdictos. Oye, ¿cuánto tienes en posesión del bien? 15 meses. Ah, 15 meses. Ya fuiste con los interdictos. Porque el que está poseyendo 15 meses puede rechazar estas acciones de defensa posesoria judicial. Por eso yo decía, amigos, al inicio, por eso yo decía al inicio, el tema cronológico en la defensa de la posesión es absolutamente necesario que lo tengan mapeado, porque a raíz de esos plazos, uno puede entrar a analizar qué acción va a tomar. ¿De acuerdo? Yo he visto casos de colegas en donde plantean, pues, digamos, un interdicto y ya pasó pues 2 años. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Lamentablemente no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Tendré que buscar otro mecanismo, ¿ok? Sigo, interdictos. Los interdictos son procesos sumarísimos. Abro un paréntesis. Lamentablemente por la carga judicial, nada es sumarísimo en el Perú. Nada. Un proceso, por más sumarísimo que sea, va a seguir un trámite de año, 2, 3 años. Lamentablemente es así, ¿de acuerdo? Y con esto no estoy echando la culpa al Poder Judicial, porque en verdad, doctores,
la tarea de muchos juzgados, de muchas salas, yo la aplaudo, porque realmente se rajan tratando de tramitar los expedientes de una manera célere. Pero tienen limitaciones de todo índole, tienen limitaciones de infraestructura, tienen limitación logística, tienen limitación hasta de papel, y no estoy mintiendo, ¿de acuerdo? Entonces, uno que está actuando en este sistema también tiene que ser consciente de eso. Yo pago mis impuestos, ¿de acuerdo? Todos los años cuando hago mi declaración anual, sufro mucho, es el peor momento del año, porque tengo que pagar de mi plata y tengo que pagar mis impuestos, tengo que ir a la SUNAT y pagar. Y yo sé que con esa plata se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Pero lamentablemente la carga en el Poder Judicial, amigos, es brutal. Entonces, los procesos sumarísimos en realidad no son tan sumarísimos, ¿no? Ojalá algún día podamos llegar a que se cumplan los plazos que están en el Código Procesal Civil. Sería el país de las maravillas, ¿no? Pero estamos muy lejos de eso, ¿sí? Entonces, los interdictos son procesos sumarísimos para resolver interinamente la posesión actual, de prueba limitada exclusivamente a la posesión, con el fin de mantenerla recuperarla sin discutir el derecho de posesión o de propiedad. Ojo acá, doctores. Acá no se discute un derecho. Por favor, tengan claro eso. Yo no discuto un derecho. Yo discuto un hecho. Porque, ojo, yo puedo tener el derecho a poseer. Sí, por ejemplo, un arrendamiento me da un derecho a poseer. Oye, yo tengo derecho de propiedad. Sí, por supuesto, una compra-venta me da un derecho de propiedad. Pero yo no estoy discutiendo con los interdictos un derecho ni de posesión ni de propiedad. Yo estoy discutiendo un hecho. Y el hecho es que me han sacado de la posesión de un bien. Punto. Eso es lo que se discute. Entonces, en los escritos que redacten, en los informes orales que hagan, ustedes únicamente tienen que enfocarse cuando estén en un proceso de interdictos, únicamente tienen que por lo menos el interdicto de recuperar, únicamente tienen que manifestarse sobre la posesión. Ustedes no pueden entrar diciendo, yo tengo derecho de poseer el bien. No, 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 porque el juez va a decir, disculpe, o lo va a cuadrar, ¿ah? Le va a decir, disculpe, doctor, acá no estamos discutiendo derecho de poseer. Así que, si usted quiere entrar a discutir derecho, ya, entramos a otro proceso. Por ejemplo, desalojo. Porque en el desalojo, el que pide la restitución material del bien tiene derecho a esa restitución, ya sea porque, por ejemplo, es administrador del bien sin ser propietario, o ya sea, por ejemplo, porque es propietario del bien. Pero discutes un derecho en ese caso. En interdicto, amigos, solamente por amor a Dios, solamente discute la posesión. No metan en sus escritos, yo tengo derecho a poseer mi título habilitado. No, lo único que tú tienes que probar en estos procesos, amigos, es que has poseído y que te han sacado de la posesión. Porque si no, ya metiste las cuatro. Ya metiste las cuatro. Ya. Y de ahí no hay retorno. A veces uno mismo se dispara los pies. ¿Ya? Por eso hay que capacitarse, por eso hay que estudiar, por eso hay que leer, por eso hay que buscar la jurisprudencia. Nuevamente les recomiendo, entren a la página del Poder Judicial, tiene jurisprudencia sistematizada. El Poder Judicial tiene la jurisprudencia más importante, más reciente. Y si van a comprar libros de jurisprudencia, por lo menos asegúrense de que ese libro lo hace alguien que conoce. No lo hace un practicante, con el respeto de los practicantes, ¿de acuerdo? Porque hay practicantes que son muy brillantes, pero recién están en una etapa formativa. Hay que decir las cosas como son, doctor. No le estoy faltando el respeto a nadie, ¿de acuerdo? Simplemente estoy dando yo una opinión, no solamente como abogado, sino como profesor. Entonces, revisen los libros de los maestros del derecho y busquen por ustedes mismos la jurisprudencia. Ustedes mismos tienen que ir formando ese criterio.
Entonces, en los interdictos, doctores, se defiende la posesión, el hecho. No defiendo el derecho a poseer. ¿Ok? O con eso. Sigo. Titulares de la acción posesoria. Solo los poseedores son titulares de las acciones posesorias. Poseedores legítimos. ¿De acuerdo? Por otro lado, en los interdictos, miren, tanto los poseedores legítimos como ilegítimos pueden valerse los interdictos. Por eso vuelvo a decirles, los interdictos discutes el hecho. En el interdicto no discutes que yo tengo derecho a poseer. Discutes solamente la posesión, que es hecho. Cuidado con eso, ¿ah? Cuidado con eso. En el interdicto se debate únicamente, ¿no? Acá hay, por ejemplo, esta precisión, el derecho a poseer, ¿no? Digamos, está mal, acá hay un error, que lo voy a corregir en la diapositiva, ¿cierto? Mientras que en la acción posesoria se debate el derecho a la posesión, ¿no? Porque hay una contradicción acá. Acá en la primera parte debe decir únicamente la posesión y en las acciones posesorias el derecho a la posesión también, ¿de acuerdo? En las pruebas la posesión, acción posesoria, titularidad que es la legitimidad. Vuelvo a esta diapositiva, miren. Solamente los poseedores legítimos, acción posesoria. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Y los interdictos, legítimos o ilegítimos. Por esa precisión. ¿Sí? Por esa precisión. Sigo. Plazo. Interdicto dentro del año a contar desde el inicio de la perturbación o de haber sufrido el despojo. Acción posesoria, no hay límite. A lo dicho es pertinente el 601. ¿De acuerdo? La pretensión interdictal prescribe al año de iniciado el hecho que fundamenta la demanda. Por eso yo les decía, extrajudicial 15 días. Dentro del año, interdictos. Pasa el año, ya fuiste. Tendrás que entrar por otra vía. ¿De acuerdo? La vía procedimental es clara, ¿de acuerdo? Precisiones concretas, autores, sobre interdicto de recobrar. Interdicto de recobrar es aquel que se va a actuar cuando te han sacado del bien. Punto. Hay una desposesión del bien. ¿De acuerdo? Eres despojado de la posesión. ¿Ok? Evidentemente no tiene que existir pues una sentencia que ordene que seas despojado, ¿no? O sea, ya, eso es obvio, ¿no es cierto? Si se prueba que el despojo, y acá miren con la defensa extrajudicial, miren la vinculación que se tiene, ¿no? Si se prueba que el despojo ocurrió en el ejercicio del derecho contenido en el artículo 920 del Código Civil, la demanda será declarada improcedente. ¿Sí? Procede a pedido de parte la solicitud de posición provisoria, etcétera. Estos son temas procedimentales, ¿no? Pero 920, defensa extrajudicial de la posesión. Ya, si yo ejercí legítimamente eso, los interdictos no son procedentes. Porque el pillo me va a demandar interdicto. ¿Puede hacerlo? Sí. El pillo me va a demandar usurpación. ¿Puede hacerlo? Sí. Ya, ojo con eso. Para que proceda el interdicto de recobrar, se requiere que el demandante, ¿no?, haya estado en la posesión del bien y que haya sido despojado total o parcialmente. ¿De acuerdo? El interdicto de recobrar no procede contra el poseedor despojado que por la fuerza recuperó la posesión del bien. 920 del Código Civil que acabo de explicar. O tampoco procede cuando el despojo sea realizado en ejecución de una sentencia judicial firme dictada en un proceso previo en el que el despojado ha sido emplazado. Ojo, ha sido emplazado. No significa que haya comparecido en todo el proceso. Basta que haya sido emplazado, haya sido notificado para que tú tengas esta cuestión, digamos, que se presente en tu caso. ¿Ok? Acá hay un casito. Pedro es poseedor de un terreno sin edificación donde planea construir un almacén. Un grupo de invasores entra en su propiedad y lo despoja violentamente. Pedro, al enterarse, actúa dentro del plazo de 15 días y con ayuda de un personal de seguridad expulsa a los invasores recuperando la posesión. Los invasores, buscando recuperar el terreno, presentan un interdicto de recobrar alegando que fueron despojados por la fuerza. Sin embargo, el juez declara improcedente la demanda porque Pedro actuó dentro del marco del 920, ejerciendo la defensa posesoria. Se entiende que aquí el que ha actuado para recuperar el bien
ha cumplido con ese requisito de que ha pedido apoyo a la policía o a la municipalidad. Se entiende que eso ha sido así, obviamente, ¿de acuerdo? Si no, ningún juez pues va a declarar improcedente este pedido, ¿ok? ¿Cómo se realiza la defensa de la posesión por el 921? Miren, casación 527-2018 Tumbes. Esta casación es muy importante, doctores. Casación, repito el número de la casación, casación 527-2018 Tumbes. Estoy analizando el interdicto de recobrar. Dice, la norma citada, que es el 921, confía la defensa judicial de la posesión de muebles inscritos y de inmuebles, estén o no inscritos, a las acciones posesorias de los interdictos. Conviene mencionar que la diferencia de estas dos figuras radica en que las acciones posesorias tutelan el derecho a la posesión a través de un proceso de conocimiento en el que hay un pleno probatorio orientado a demostrar el derecho. Es un proceso amplio. ¿Por qué? Nuevamente, porque tú estás discutiendo un derecho de poseer. Por eso se llaman acciones posesorias, que es distinto a los interdictos. ¿De acuerdo? Mientras que en los interdictos se protege el derecho de la posesión en un proceso sumarísimo, únicamente en un proceso sumarísimo en el que solo se admiten pruebas destinadas a acreditar la posesión, más los actos perturbatorios o de despojo. Nada más. Posesión, actos de despojo. Punto. Todo el material probatorio se centra únicamente en estas dos cuestiones, doctores. Tesis, antítesis. Tesis, yo poseía. Antítesis, me sacaron de mi posesión. Prueba para cada tesis y antítesis. Y el juez, en su síntesis, que es la sentencia, va a emitir el pronunciamiento. Se puede señalar que la pretensión interdictal está orientada a proteger la posesión de hecho y por ello la demanda debe contener los hechos en qué consiste el agravio y la época en la que se realizaron. Por eso necesitas prueba, prueba, ¿de acuerdo? Esto se aplica a autores para los bienes muebles inscritos. Y en el caso de los inmuebles, estén o no estén inscritos. ¿En dónde? Obviamente en SUNAR. ¿De acuerdo? Debiendo reiterarse que en esta acción se discute únicamente la posesión fáctica y actual del demandante y el hecho perturbatorio o de despojo del demandado. Nada más se discute en los interdictos, doctores, por favor. Posesión y hecho de despojo. Ahí se agota el debate. ¿De acuerdo? Sigo. Otra casación. Casación 5052-2017 Tumbes. ¿De acuerdo? Se discute, nuevamente, el hecho fáctico de la posesión, sin importar si quien ejerce la posesión tiene derecho o no sobre el bien. ¿De acuerdo? A diferencia de los interdictos, la acción posesoria tiene como objeto la tutela del derecho a la posesión. Esto es, está destinada para aquellos titulares de algún derecho real en virtud del cual reclaman la restitución de la posesión. Que hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. De ahí que mientras en los interdictos el demandante debe acreditar haberse encontrado en posesión del bien, así como el hecho perturbatorio, ¿de acuerdo? Según se trate el interdicto de retener o de recobrar, respectivamente, las acciones posesorias exige una acreditación del título que justifique el derecho a la posesión. ¿Ok? Ejemplo, un arrendamiento. Yo, por ser arrendatario, tengo derecho a poseer. Me sacan de la casa, ya, puedo iniciar estas acciones. ¿Ok? Diferenciando la defensa posesoria y el interdicto, acá la Corte Suprema dice algo interesante, ¿no? Otra casación, doctores, casación 1832-2002-Cañete. El interdicto de recobrar, también llamado interdicto de despojo, de acuerdo a la naturaleza jurídica, puede ser definido como el mecanismo de defensa de la posesión a través del cual se procura la restitución posesoria. Se orienta a reconocer el hecho de la posesión y el hecho del despojo. Solamente hechos, doctores. En cambio, las acciones posesorias son aquellas donde se debate el derecho de posesión. Esta es la casación más clara para diferenciar estas dos figuras. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el interdicto de recobrar, el interdicto de retener, ¿no? Miren, el interdicto de retener
o en este interdicto, el accionante debe acreditar la posesión, que es lo que ya he mencionado, y además de los hechos perturbatorios, ¿sí? Mientras que en el interdicto de recobrar debe acreditarse el despojo. Repito, interdicto de retener, su propio nombre lo dice. Yo lo voy a iniciar para retener la posesión del bien, para seguir teniendo el bien. ¿Por qué? Porque hay una amenaza, hay un peligro, ¿de acuerdo? Hay un riesgo, ¿ok? En cambio, el interdicto de recobrar, como su propio nombre lo indica, ya hay despojo, ya me quitaron el bien. Entonces acciono de esta manera, ¿ok? Pregunta, ¿el contrato de transferencia de posesión es suficiente para probar que el demandante ejercía actos posesorios en terreno abandonado? Miren, esta es una pregunta súper interesante, ¿eh? Vuelvo a leerla. ¿El contrato de transferencia de posesión es suficiente para recobrar, perdón, para probar que el demandante ejercía actos posesorios en el terreno abandonado? Ya hice referencia de autores al contrato de transferencia de posesión. En la primera sesión ya les he explicado cuál es la valía de este contrato. En principio, no vale para nada. Así de simple. Porque tú a través de un documento no puedes transferir materialmente un hecho, porque eso es derecho. El contrato es derecho, el contrato es ficción, el contrato es lo que está en el papel. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de posesión necesito tener la materialidad de la posesión. ¿Qué dice Corte Suprema? No, esta es una sala, miren. Expediente 00514-2021, guión 0-2601, guión JR, guión CI, guión 01. Esto lo van a tener ustedes, así que no pasa nada, ¿de acuerdo? No se encontraba en el uso del demandante, ni mucho menos en algún servidor de la posesión. Máximo si se tiene en cuenta que la posesión, conforme al 896, ese es el ejercicio de hecho. La posesión es ejercicio de hecho. Punto. No necesito tener ánimo de poseer. Solamente es el ejercicio de hecho. Por tanto, no se evidencian actos posesorios ni en la totalidad del terreno, ni mucho menos en el área de materia del bien sublitis. En ese sentido, no se puede alegar que existe una posesión ante un terreno que más bien parece estar en abandono. ¿Qué es lo que había presentado el demandante del interdicto? Juez, como prueba de que yo poseo, aquí está el contrato de posesión, de transferencia de posesión. Ya, y el juez le dijo, hijito, este contrato no me sirve para nada. Tú tienes que probar que efectivamente estabas poseyendo. Un contrato no me demuestra que tú posees. Necesito otras pruebas. ¿De acuerdo? Bajo dicho lineamiento resulta acertada la decisión adoptada por el juez de origen al indicar que la parte demandante no ha acreditado el hecho posesorio, ni mucho menos se ha acreditado cómo ha operado el despojo de la posesión de estos 144 metros cuadrados. Por tanto, no puede existir el despojo de la posesión y por tanto no procede la tutela solicitada a través de este interdicto. Entonces, el contrato de transferencia de posesión no prueba posesión. Punto. ¿Ok? Interdicto de retener, ya para ir terminando. Posee cuando el poseedor es perturbado en su posesión. La perturbación es actos materiales o de otra naturaleza. ¿De acuerdo? Llamadas telefónicas, amenazas, cartas notariales, cartas simples, que vayan a tocarte la puerta, que te amenacen, que te envíen mensajes de texto, etcétera. Todo eso es esta amenaza, bajo esta perturbación en la posesión. ¿De acuerdo? Declarada fundada la demanda, el juez ordena que cesen los actos perturbatorios y lo que corresponda de acuerdo al artículo 606. ¿De acuerdo? Acá hay un ejemplo también, que está clarito, que eso lo pueden revisar con calma cuando les enviemos las diapositivas. Aquí hay algunas preguntas para ir terminando. Contratar personal para realizar trabajos en servidumbre de paso, impidiendo el acceso a la propiedad del demandante. ¿Constituye un acto perturbatorio? ¿Ah? Esto, por ejemplo, me lo han preguntado, no una, sino ya varias veces, ¿no? Si hay personas que están realizando trabajos en una servidumbre de paso,
impidiendo que yo pueda acceder a mi propiedad por esa servidumbre porque está siendo utilizada por terceros. ¿Es un acto perturbatorio o qué es? ¿Ok? Casación. Casación 12101-2016-ICA. Miren, la procedencia del interdicto de retener solo está supeditada a la prueba de que el actor se halla efectivamente en la posesión o tenencia y que el demandado lo ha turbado en ella mediante la realización de actos materiales y contra la voluntad del poseedor o tenedor. Es decir, si yo tengo que llegar a mi inmueble, pero para llegar a mi inmueble tengo una servidumbre de paso y hay personas que están en esa servidumbre de paso que no me permiten llegar a mi inmueble, puedo plantear interdicto de recobrar o de retener. La respuesta, según esta casación, es un interdicto de retener, porque hay un acto perturbatorio de mi posesión. ¿Ok? Ojo con eso. Bueno, este caso del proceso de desalojo, esto lo voy a dejar aquí para poder estudiarlo con más calma en otra sesión que se viene, ¿de acuerdo? El punto central en los procesos de desalojo, recuerden, doctores, es la figura del poseedor precario, ¿no? Entonces ahí vamos a estudiar con mucho detalle quién es poseedor precario, qué dice el pleno casatorio sobre desalojo, sobre el poseedor precario, ¿cierto? ¿Qué pruebas necesito para poder constituir en precario a una persona? ¿Cómo se envía en la carta notarial? ¿Qué debe decir la carta notarial? Etcétera. ¿Cómo se hace el lanzamiento? ¿Cuál es el trámite? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir a la comisaría, saco los oficios del secretario judicial, cuándo lo tengo que visitar, cómo lo tengo que visitar, ¿no? ¿Qué tasas tengo que pagar, por ejemplo? Ya ha pasado casos donde ya el proceso, secretario suelta los oficios, tú vas a la comisaría, bacán, todo está listo para mañana. Llega el día, mañana que es miércoles, 10 de la mañana de lanzamiento. Llegas al lanzamiento tú con tu gente, con todo listo, y el secretario dice, disculpe doctor, no ha pagado la tasa. ¿Cómo qué tasa? La tasa para esta diligencia se tiene que pagar. No ha pagado. Se frustró todo. Ya está listo, pero se frustró, ¿no? Entonces, mucho cuidado siempre con esas precisiones, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de desalojo lo voy a explicar en las siguientes sesiones que tenemos con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, la sesión de hoy llega a su fin en este punto.